En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite en el camino. Las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santa Edith Stein, otra de las patronas de Europa, una mujer singular. Ella, judía alemana, una intelectual, una mujer muy inteligente y brillante, fue descubriendo el camino de Cristo poco a poco, con gran sufrimiento, porque sabía perfectamente el precio que tendría que pagar. El precio que tuvo que pagar en un primer momento fue el rechazo de su familia. No aceptaron su conversión y mucho menos aceptaron después su consagración como religiosa carmelita descalza. Pero no fue el único precio a pagar. Si ese fue el precio de su bautismo, el precio por ser judía también lo pagó. Cuando Hitler empezó a perseguir a los judíos, a hacer la Shoah, la gran matanza de judíos, ella fue monja carmelita, fue enviada por sus superioras a un monasterio en Holanda. En Holanda, conquistada por los alemanes, en Holanda también se aplicó la caza y captura a los judíos. La sacaron de su monasterio, la llevaron en aquellos trenes siniestros, llenos como si fueran reses de judíos y de otros perseguidos por los nazis, la llevaron al campo de concentración de Auschwitz, donde murió, suponemos que en una de las cámaras de gas, donde eran gaseados, asesinados todos los días cientos o miles de personas. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta, que fue el nombre que ella eligió cuando se hizo carmelita descalza, es un ejemplo de hasta qué punto tenemos que estar dispuestos a llegar por amor al Señor. Primero, renunciar a nuestras seguridades. Lo primero es Cristo. Lo primero. No fue fácil para ella renunciar a su religión y a su familia judía. No fue fácil, era un desarraigo profundísimo. Fue un dolor inmenso. Pero lo primero es Cristo. Y lo primero es la fidelidad a la conciencia. Después, lo primero es Cristo, significó dar la vida no por Cristo, sino por ser judía, pero también por Cristo. Porque ella dio la vida como cristiana judía, pero como cristiana, es decir, sin odiar, sin amargarse, sin desearle lo peor a sus enemigos, sino como hizo el primer mártir San Esteban, perdónales, Señor, que no saben lo que hacen. Señor, dijo San Esteban, no les tengas en cuenta este pecado. Repito, es el ejemplo que nos deja primero Cristo. En nuestra época no existen los nazis, que yo sepa por lo menos.
Al menos no existen con el control de un país como ocurrió en los años 30 y 40 en Alemania. Pero en nuestra época existe el nuevo orden mundial. Existe también la persecución. De otra manera, pero existe. Existe la persecución de los que no se quieren doblegar a ese nuevo orden mundial. La persecución de los que no quieren aceptar esta religión totalitaria, que es la religión de la ideología de género, ese credo del nuevo orden mundial que implica, impone y castiga a los que no lo profesan. El credo que te dice que la eutanasia y el aborto son derechos, que el sexo es una cuestión de la voluntad y no tiene nada que ver con el cuerpo, y que además es una cuestión cambiante. Hoy te apetece ser hombre, mañana te apetece ser mujer, al día siguiente de nuevo hombre, al día siguiente de nuevo mujer. Hay ya catalogados más de 100 tipos de sexos distintos. A ese punto hemos llegado. Y el que no se doblega, el que no echa en el altar de los nuevos dioses el incienso de la adoración, es perseguido de una forma o de otra. La burla, la ridiculización en su familia, cuando no la ruptura. ¿Cuántas personas conozco que en su familia se sienten marginados simplemente porque van a misa o porque rezan sin hacer nada especial aparte de esto? Pero eso ya es mal visto. Es motivo de burla, es motivo de risa. Y no digamos cuando en el trabajo te atreves a manifestarte conforme a tu fe. Los demás pueden hacerlo de otra manera, pero tú tienes que callar. Y si no callas, repito, mal visto, incluso quizá perseguido. Los mártires nos han dejado un ejemplo. Primero Cristo. Primero Cristo. Y primero Cristo no es gratis. No sé si llegará el día del derramamiento de la sangre, pero en todo caso ha llegado ya el día de la persecución. Primero Cristo, como nos han enseñado los mártires. Que así sea.